Y ahí sí, ahí Ahí estamos. estamos al aire. ¿Cómo estás? Bueno, hoy día, amigos, los quiero invitar a un evento especial del ICAES, del Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Está su presidente, don Daniel Prieto Vial, y don Eric Heindel, que es el encargado de los asuntos económicos. Bueno, Daniel, tú presenta a nuestro ilustre invitado. Eric es el director de Asuntos Económicos del ICAES, nombrado hace un par de meses, así que es un hombre reciente con nosotros. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tiene varios títulos, pero el más importante probablemente es su doctorado en economía en la Universidad de Chicago. Y es un personaje bastante espectacular. No quiero alargarme con su currículum porque podríamos pasar todo el programa, pero podríamos empezar al tiro a hablar sobre la economía chilena, sobre los planes que tenemos eh, para recuperar el país. Y bueno, contar como anécdota que él está lanzando mañana en Santiago un proyecto que nosotros en el ICAE estamos impulsando hace tiempo con Bosidar Marusic, pero Eric es el que evaluó esto, que es un camino alternativo que va desde, no sé, desde Puerto Vara a Chaitén, o no sé si Desde Ralún en realidad hasta Chaitén, Raluna, sí, claro, pero obviamente exactamente, queda conectado a Puerto a Vara. Puerto Vara, sí. Raluna, Chaitén, por el interior, sin necesidad de hacer los transbordes por mar. Y además él fue, entre otras cosas, el que evaluó el famoso puente que cruza el canal de Chacao hacia Chiloé y de Chiloé al norte, que, bueno, fue muy interesante lo que él nos pueda contar sobre eso. Así que lo que queremos hacer es explotarte, Eric, para que nos cuente un poco Bien, como anécdota lo del camino de mañana, lo del puente, pero sobre todo lo que más nos interesa es que nos cuente cómo vamos a recuperar Chile desde el punto de vista económico. claro, claro. Bueno, ustedes saben que si uno toma Chile, un mapa de Chile desde Puerto Montt al sur, ¿ah? ¿Qué porcentaje de Chile representa el territorio de Puerto Montt al sur? Más o menos. Incluyendo la Antártica, bueno, como el No, 70%. sin incluir la Antártica, sino en la mayoría. Eh, sin Ah, incluir la Antártica es un tercio del ya, territorio. O sea, eso es más que muchos países europeos. ¿Ah? claro. Eh, Es más grande que eh, Noruega, que es parecido. claro, correcto, correcto, claro, claro. Desde luego, ¿cómo se llama? Tan solo la región de los lagos es más grande que Bélgica, ¿ok? Y, por ejemplo, Aysén es más grande que Irlanda, toda la isla de Irlanda. ¿Ah? O sea, Ah, mira, entonces, mira, qué eh, interesante. entonces en realidad uno pierde las proporciones de lo inmenso que es ese territorio y qué Sí. porcentaje de la población chilena vive desde Puerto Montt al sur. Nada, Es, es el 1%, el qué uno por increíble, ciento. qué O increíble. sea, entonces en el fondo tenemos un tercio del país con el 1% de la población. O sea, es totalmente deshabitado. Y este proyecto que vamos a hablar mañana eh, eh, es una, es una solución fantástica porque al hacer esta carretera de 280 kilómetros entre Ralún y Chaitén, queda Chile completamente conectado, los lagos con Aysén. Entonces, esto genera un impacto de desarrollo sobre toda la región gigantesco. Yo diría que es algo comparable como la carretera que hicieron los norteamericanos cuando hicieron la carretera de Alaska, ¿m? Que abrió todo el territorio de Alaska, es comparable a los proyectos de expansión del ferrocarril que de Estados Unidos del siglo XIX, o sea que son de las famosas sendas de penetración, que cambian en forma sustancial todo el desarrollo. Entonces, en el fondo, la apertura de esta carretera, que nosotros estamos tratando de que sea que sea antes de 2029, digamos, que es una fecha que nos pusimos, más la inauguración del puente de Chacao, va a hacer que toda esa zona realmente explote, ¿ah? Explote tanto como desarrollo económico, como poblamiento, porque es muy posible que con esa carretera
la cantidad de población del resto de Chile se va a mover hacia esa región, porque ahí se van a generar nuevos pueblos, nuevas ciudades. Estos son los proyectos así que transforman los países, digamos, que a uno le gustaría tener, porque en general todo lo que es infraestructura de conexión, sobre todo esto que es como la espina dorsal del país, en general tienen un impacto económico mayúsculo, digamos. Entonces, en el fondo, esta carretera, junto con la apertura del puente del canal de Chacao, que va a integrar completamente la isla Chiloé al resto de la región de los lagos, eh, van a ser dos hitos que fíjense que si uno toma la región de los lagos, en este momento eh, se puede decir que es la región más desarrollada de Chile, que está más cerca del desarrollo, si Exacto. uno exceptúa Antofagasta. Pero Antofagasta tiene un PIB per cápita muy alto por otras razones, por toda la minería y la escasa población que hay ahí. Pero si uno saca Antofagasta para afuera, la región que se encuentra más cercana al desarrollo en Chile es los lagos. Entonces, si a esa región uno la potencia con estos dos proyectos, más buenas políticas económicas, es posible que toda esa zona se transforme en los pioneros que van a generar, los primeros chilenos que van a llegar al desarrollo económico, van a ser los habitantes de los lagos y esperar que los de Aysén también. O sea, Perfecto. por otro lado, también hay otro proyecto para conectar por vía marítima la Puerto Yungay con Puerto Natales, y eso con barcos de alta velocidad. Va a permitir que también Punta Arenas y toda la tremenda región de Magallanes quede completamente integrada al territorio nacional. Entonces, esos son un poco los proyectos que vamos a hablar mañana. Puerto Yungay está a la altura de O'Higgins, de la Villa O'Higgins, o un poquito más al norte, ¿no? No, ¿cómo se llama? Es donde está Caleta Yungay. O Ya, sea, en Caleta Yungay, eso está muy conectado a todos los canales interiores. Entonces, sí. tenemos un proyecto para hacer un catamarán de alta velocidad que debería a 40 nudos conectar Caleta Yungay, yo creo que con eso se va a transformar en Puerto Yungay, porque ya hace mucho más que una Claro. caleta. Y Puerto Yungay a Puerto Natales, en 11 horas uno puede llegar, ¿cómo se llama? Conectar, estos son transbordadores que cargan pasajeros y camiones y automóviles. Claro. Que eso hay mucho en Europa y en otros países. Aquí en Chile nuestros transbordadores son muy lentos en general, pero esto es un transbordador siglo XXI, digamos, que a altísimas velocidades se puede ir por los canales interiores del sur, que además esto va a ser un verdadero, ¿cómo se llama? Un verdadero paseo turístico, porque no hay nada más hermoso que estar navegando en esos canales ahí en el fondo, son preciosos. Entonces, se matan dos pájaros al tiro, se genera una ruta turística y además se logra la conexión expedita entre Magallanes y Aysén, sin 220 pasar millones, por Argentina. 220 millones de dólares me decías que costaba un catamarán de ese tipo, ¿no? Exactamente, claro. Y Son la como los carretera catamaranes cuesta de la como Copa América. 650 millones de dólares más aproximadamente. Don Eric, son como los catamaranes de la Copa América. No, estos son unos catamaranes más sofisticados, son unos más grandotes estos son australianos, ¿ah? Son inmensos. Los, Y son tienen cuatro, inmensos, o cuatro sea, habitaciones, tienen cuatro camarotes. te caben 500, 600 automóviles, más Ah, ok, 1000 pasajeros, ¿qué? Entonces, ok. no. es- Claro, Entonces, es capaz que no, hagamos es dos. otra escala, otra escala. Pero hay varios países que sí ya los tienen esto, o sea, esta tecnología ya existe. Ah, ahí ya lo Ahí tiene, está Caleta ahí está Yungay, la por caleta debajo Puerto Yungay. Aysén. Entonces, claro, caleta Yungay ahí no se ve muy, claro, uno sale de ahí y te vas navegando por los canales por el interior sin salir al mar abierto,
que Correcto. Precioso. eso tiene un, ¿cómo se llama? Una ventaja muy fuerte porque en el fondo le sacas el quite al mar, que a veces en esa zona puede ser bastante movido, ¿no? Con olas gigantes y todo. Entonces, por dentro de los canales, eh, Muy eh, calmo. sigues básicamente la ruta de los Alacalufe, Claro, claro. Ahora no sé si a de los 40 Cahuayos. nubes dentro de los canales, porque cualquier pestañeo del piloto te va a la orilla. Ah, sí, sí, no, sí, ahí tiene que ser bien experimentado, claro, claro. No, Sí. pero se puede, claro, en el fondo, No, precioso, por lo menos cuando uno ve maravilloso. va a ser una. Entonces, ese proyecto combinado con el otro, en el fondo, permite que al final uno va a poder moverse hasta Punta Arenas sin necesidad de salir de Chile. O sea, se va a poder ir, eh, o sea, completamente lo que llaman Chile por Chile. O sea, en el Claro. fondo, Porque hoy día uno se. claro, para la gente que no sabe, que está más al norte, todas las comunicaciones con Punta Arenas y con Natales se hacen por Argentina, por camión, ¿no? Y, Exactamente, y con unas exactamente, claro, carreteras cada claro. vez peores y muchas veces con algún problema en Argentina. Muchas veces, Sí, sí, sí. sí. Entonces, Así por que lo menos los camioneros se quejan bastante, claro. Y ahí sí, muy bien donde estás mostrando, excelente, donde dice Puerto Varas, uno se puede ir hacia Ensenada y de ahí baja hasta Ralún, hasta ahí ya hay claro, camino. claro, Pero claro, entonces desde Ralún se va a construir un camino hasta Hornopirén y desde Hornopirén entrando hacia el interior, eh, que es una senda de penetración que no existe, se llega hasta Chaitén. Y ya estando en Chaitén ya estás conectado con el resto del territorio. Ahí está Ahí está Ralum. Ralún, claro. Entonces yéndose por la orilla del seno Reloncaví, ¿te fijas? Y por detrás del volcán Yate, te llegas hasta Hornopirén. Ese es más o menos el proyecto de carretera. trata de Y sacarte desde Hornopirén te vas hacia adentro. eh, Ralún está un poco más al norte, ahí, sí, ¿te fijas? Tienes Ay, que me moverlo, equivoqué. ahí hay es que donde dar, está la parte roja, hay claro. que dar la vuelta por detrás del seno, ¿no? Ahí está bien puesto Justo, el. y te vas ahí, claro, eh, por detrás hasta Hornopirén y después te metes por el interior ahí, que eh, hay unos caminos que descubrió Osidar Marusic. Claro, Ahí está claro. Y Hornopirén. Ahí está Hornopirén. claro, Hace o como sea, ahí 7 está años que Hornopirén. estamos en Entonces, esto, ¿ah? desde Ralún, por detrás del volcán Yate, llegas a Hornopirén. ¿Te fijas? O sea, Correcto. ese es el camino nuevo que hay que Al hacer. cruzar el Desgraciadamente no cerro tenemos el plano Reloncaví, acá, ¿Ya? pero podríamos Y mostrar el pasa, no plano. por delante, sino por detrás del volcán No, Yate. que hay que mostrar el plano, claro. No, no es por Ah, y ahí. el ya, estero ya. de Reloncaví hay que hacer un puente ahí. No, 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 por no, no, atrás. no, no, porque te vas desde Ralún, por ahí te vas Te vas por por la detrás del, orilla, del río. ¿te fijas? Correcto, Te, correcto, te, Por te- atrás. te vas rodeando el estero Reloncaví, correcto, derecho hasta Hornopirén, correcto. ¿ok? Eso. Y desde Hornopirén te metes al interior del Parque Nacional y de ahí llegas hasta dando la vuelta hasta Caleta Gonzalo y después te conectas hacia Chaitén. ¿Mm? Correcto. 600 millones de dólares cuesta este proyecto, ¿cuánto más o menos? 650 millones de dólares cuesta eso, Perfecto. ¿Qué, aprox. ¿Y cómo qué se parte llama? estatal y Eh, privada? ¿Qué parte ese, estatal? ya está presentado hace un año este proyecto como a la, a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y ahí está durmiendo el sueño de los justos, digamos. Bueno, con el cambio de Como gobierno todos lo los vamos a proyectos acelerar, ¿no? importantes no les dan, no nos dan mucha atención. Y bueno, y la idea es Ya va a haber cobrar que peaje, esperar al otro gobierno para que se, ¿cómo se llama? Se activen estos proyectos que son importantes para el país. por supuesto, por supuesto. Y vamos a cobrar peaje para eso, ¿no? Sí, sí, obvio, hay 3 peajes considerados, pero tomando en cuenta el tremendo ahorro de distancia y de tiempo y de costo operacional, con el ahorro, el costo operacional pagan de sobre los peajes, o sea, para los automovilistas y camioneros es un tremendo ahorro, digamos.
y un tremendo ahorro en tiempo, que eso es gigantesco. Además de que evita tener que irse por Argentina, por ejemplo, la gente que quiere ir a Palena, hoy día casi todos se van por Argentina. Y muchos de los que van a Coyhaique, si bien hay una ruta bimodal que se puede hacer, pero hay que reservar hora con el transbordador y todo, o sea, y es bastante, ¿cómo se llama? Engorroso. Eh, Engorroso. es bastante dificultad y uno llega con los amortiguadores en la mano. Sí, sí. Oye, ¿qué porcentaje es privado y qué porcentaje es estatal de esta inversión? Bueno, va a ser 100% privado, pero estamos pidiendo un subsidio de 60% al Estado. O sea, el Estado, si le interesa, va a tener que ponerse con el 60% como subsidio y se haría una concesión a 40 años plazo y, y ¿cómo se llama? Y el privado pone el 40%, cobra los peajes en ese periodo, bueno, y después la carretera pasa 100% al Estado, como todo el Ya, sistema de concesión. ¿Y el y el peaje mantenimiento. y el peaje se distribuye 60-40? No, No, el peaje va a Privado. financiar el 40. Lo que Ya, ok. pasa es que, lo que pasa es que eh, para mantener los peajes más o menos parecidos a los peajes que actualmente se cobran en el resto de las carreteras de Chile, no, no quisimos explorar peajes más caros que eso. Entonces cuando uno genera el tránsito proyectado, que es del orden de un tránsito medio diario del orden de 1.650 vehículos, más o menos, eh, por, con ese cobro de peaje no logras recuperar la inversión, ¿ah? Entonces por eso se pide subsidio. Pero sí se puede recuperar el 40%. Y para el Estado, en el fondo, es cuestión de que pague 400 millones de dólares para poder tener unido Chile. O sea, creemos que una ganga es menos que lo que vota el Estado regalándole a las fundaciones en un año. El año pasado le regalaron a las fundaciones 471 millones de dólares y eso se lo robaron. Eh, Correcto. con mucho menos que lo que se roban un año en las fundaciones, se logra el subsidio para unir el territorio nacional. ahora, por la experiencia histórica, los flujos aumentan año a año, ¿ah? Y en Lo 5 o tenemos 10 años, contemplado, sí. pero hicimos proyecciones conservadoras, pensando que al principio crece del orden de 3%, probablemente el flujo explote mucho más rápido, pero en realidad uno no puede contar con eso porque es mejor ser conservador en esto, sobre todo en planificación financiera, porque el resto de los fondos hay que pagarlos, va a haber créditos, va a haber todo Ya. una Ahora, ingeniería financiera para poder financiar la parte privada, digamos. ¿Se Además que considera, hay que se, operar en todo eso. ¿Mm? se considera un camino de tierra o un camino de no, derrite o un Es un pavimentado. camino camino pavimentado? pavimentado, un camino Ya, pavimentado. pavimentado con pistas de 3,5 metros de ancho, más o menos. Correcto. Entonces, o sea, es un buen estándar como para que circulen buses y camiones sin problema. ¿Ah? ¿Tiene alguna idea de cuántos puentes hay? Son como 18 pues. Ya. Pero no Nosotros, son muy grandes, claro, porque ya nosotros, tenemos toda la ruta trazada, pero afortunadamente son puentes pequeños, digamos. Entonces, la verdad es que el Ministerio de Obras Públicas, desde hace muchos años que está intentando hacer este camino. De hecho, cuando yo estuve trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, en la época del gobierno de Piñera 1, eh, se hicieron los esfuerzos de hacer esta ruta, pero siempre el ministerio tomó la hipótesis de una ruta costera, y esa es muy cara. ¿Ah? Muy cara. Entonces, la solución que se está, infinanciable. Entonces, por eso es que el MOB llegó a esta solución que tenemos hoy día, que es una ruta multimodal, digamos. Entonces, uno tiene que parte desde Puerto Montt, toma un transbordador, llega a Caleta Arena, después se va por un camino por el interior, por Hornopirén, después toma otro transbordador, después anda otro pedazo por tierra
toma un tercer transbordador, después llega hasta Coleta Gonzalo, entonces en el fondo es mucho transbordo para, lo cual obviamente genera un cuello de botella en el transbordador y requiere reservar con tiempo, es toda una logística complicada. Entonces, la gracia de esto es que en lugar de pensar en una ruta costera entre Novirén, nos metemos hacia el interior. Hay unos valles hacia el interior y ahí se puede hacer un camino perfectamente, que es un poco lo que estamos proponiendo. A Entonces, pesar, por este camino del interior se logra conectar todo por tierra. Y con un estándar razonable, en el fondo pensamos que eso puede ser en el fondo es continuar la carretera panamericana, que bueno, a esa altura se está desviada, se llama la Ruta 7, o la carretera General Pinochet, digamos, ¿está? Y ahí queda conectado completamente Aysén con los lagos. en el ICAE estamos abogando por un respaldo de seguridad estratégica de la carretera, que en la práctica significa que en cada puente haya una opción de un camino que salga de ambos lados del puente y que baje hacia el río y que lo cruce por dentro del río en un lugar que se enanche el río a propósito, con pavimento debajo del río, para que puedan Ok, cruzar ok, por el agua en caso de terremoto, en caso de destrucción, ya, en caso de ya, sabotaje terrorista, en caso de guerra exterior, en caso de cualquier cosa, porque como esto va a ser una ruta estratégica, queremos claro, darle unos rangos de seguridad adicional que va a tener un costo adicional, quizá unos 10 millones de dólares más, pero que es ya, clave. ya, ok, ok. Bueno, Sí, eso va a haber que estudiarlo bien en detalle, caso por caso, viendo los puentes. La sí, geografía ahí es complicada, o sea, sí, me sobre imagino. todo que tampoco se conoce muy en detalle, porque en realidad con el Google Maps uno puede aproximar la cosa, pero después hay que hacer un estudio de terreno, mandar expediciones y que de frentón hagan un levantamiento físico Claro. ese levantamiento no está hecho todavía. La idea es tratar de hacerlo este año, en el fondo, y es bastante caro también hacer todo ese levantamiento, y ahí se puede ir viendo, explorando eh, todas Pero estas posibilidades. este costo por Claro, kilómetro, porque en realidad desde el punto de vista estratégico, hoy día Aysén es como si tuviéramos una isla, por claro. lo tanto no es defendible. ¿Mm? Ahora, Eh, en, en este cambio, costo, si con esta carretera queda conectado al territorio. este costo por kilómetro es un estimado considerando las dificultades del lugar, ¿no es cierto? Un Justo, promedio, justo. Es un estimado considerando las dificultades del lugar. Es una carretera bastante cara, ¿ah? O sea, es claro, más cara que lo normal, sí, en el fondo, porque hay mucha ruta de penetración adentro. claro, sí. Bueno, y hay que hacer ciertas redundancias de seguridad, seguramente, ¿no? Con eso Seguramente, se va a ir seguramente. reforzando con el tiempo, pero debiera Exacto, considerarse, exacto. ¿no? Oye, cuéntanos un Ya, poco las ya. anécdotas de tu puente, que tú también Ah, lo el puente, ya. evaluaste, Sí, porque sí, yo el lo evalué. famoso Eric Heindel es el gran evaluador del puente en distintas etapas, en distintos gobiernos, con oposición y después con unas adaptaciones. Cuéntanos esa parte, Eric. Exacto, exacto. A ver, lo que pasó es lo siguiente. Bueno, este puente sobre el canal de Chacao es bastante antiguo. Varios gobiernos lo tenían como proyecto y lo impulsaban y todo, hasta que en la época de Ricardo, ahí está perfecto, es un puente colgante, parecido al Golden Gate, digamos, en el fondo. Seguramente esto va a ser el icono de Chile. Tiene 2,6 kilómetros y es con dos pistas por lado, o sea, es a todo trapo este puente. Entonces, en el fondo, eh, ¿qué pasa? El presidente Ricardo Lagos trató de concesionar este puente, pero lo estudiaron mal, ¿ah? Lo hicieron muy a los ricachón, entonces costaba como 1.100 millones de dólares y todo, y en el fondo, y no lo evaluaron bien, la verdad. Entonces, lo concesionaron y cuando lo concesionaron, se hizo una etapa en la cual se afinan todos los cálculos de lo que cuesta
y ahí se llegó, se dieron cuenta que costaba más de 1.100 millones de dólares, más unos costos financieros y todo, era infinanciable. Entonces, esta evaluación se hizo en el gobierno de Bachelet 1, y ahí estaba ministro de Hacienda Eduardo Vitrán. Y Vitrán dijo, Esto está mal evaluado y hay que votarlo". Entonces abortaron el proyecto. ¿Ah? Con que ahí yo creo que se ha producido una pelea entre Ricardo Lago y Bachelet, que le echó abajo el puente a una de los orgullos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Eh, no lo reevaluaron bien. Entonces, ¿qué pasó? A mí me tocó ser director de estudios de la DGOP, ¿ah? De la Dirección General de Obras Públicas, en Piñera 1. Y el expresidente Piñera nos dijo, reevalúen el puente. Entonces, yo reevalué el puente con mi equipo y, y me di cuenta que no era rentable, sobre todo tomando en cuenta las inversiones que había. Entonces empecé a analizar los costos e inversiones de puentes que habían en otras partes del mundo, y descubrí que había puentes colgantes similares a este que eran mucho más baratos que el que tentábamos. O sea, era un proyecto que estaba mal concebido. Entonces yo dije, como buen ingeniero, pongámosle X a la inversión. El Ministerio de Desarrollo Social nos pide que tenga una tasa interna de retorno de 6% real, y despejo X, ¿cuánto tendría que ser la inversión para que el proyecto flote? Y era 740 millones de dólares. Entonces nuestra recomendación al gobierno de Piñera fue, licítelo, y si alguien ofrece 740 millones de dólares o menos, lo adjudica a suma alzada, a suma fija, cosa que no se dispare, y así nos aseguramos que el proyecto es socialmente rentable. Y dándole la opción y la potestad al que licita de rediseñar el puente. Nosotros le dábamos los parámetros que queríamos: 4 pistas, 2 pistas por lado, cubrir pero no se le imponía se le los daba detalles. libertad a la empresa que se ganaba la licitación para rediseñar el puente de la forma más económica que fuera bien. En las bases sí pusimos que tenía que resistir un terremoto tipo el de Valdivia. Eso fue lo único. ¿Ah? O sea, 9,5. 9,5 de grados Richter tenía que el puente no colapsar, digamos. Entonces, se licitó, hubo 3 firmas interesadas, 2 chinas y una coreana, y ganó la coreana, que es Hyundai, que es tremenda empresa. Y entonces, antes de terminar el gobierno de Piñera, logramos adjudicar el puente a la Hyundai, y comenzó la construcción. Entonces volvió Bachelet 2, ¿ah? Y Bachelet 2, que había echado abajo el puente en su primera gestión, trató de echarlo abajo de nuevo. ¿Ah? Wow. Así que para que escuchen los chilotes ahí, a quién le tienen que agradecer de que tengan puente. Ella hizo todo lo posible, pero el problema es que ya estaba amarrada el contrato. Entonces le dieron instrucciones al ministro de Obras Públicas, que es Undurraga, el que acaba de renunciar a la presidencia de la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana básicamente manejaba la dirección de vialidad, y entonces la dirección de vialidad hizo todos los trucos y artimañas para echar abajo el proyecto, para que se viniera abajo. Eh, y lo que hizo fue básicamente empezar a darle requisitos adicionales al puente. Y los coreanos, desafortunadamente, obedecieron las instrucciones que le iba dando el director de vialidad. Entonces, por ejemplo, le dijeron, ¿sabe? No basta con que sea un terremoto tipo Valdivia. Tiene que además resistir vientos de 240 kilómetros por hora. ¿Ah? Wow. Imagínense lo que es un viento de 240 Un huracán tipo 1. por hora en esas torres central de 180 metros de alto, que se chueca chueca ¿cómo se llama? La torre central, el puente suena. Entonces,
Nunca ha habido vientos en esa zona de más allá de 190 kilómetros por hora, pero le pidieron 240. ¿Qué pasó? Los coreanos tuvieron que rediseñar el puente de nuevo, ¿eh? para, para que resistiera esos vientos. Como que eso no solo atrasó, sino encareció. Después lo otro que hicieron, eh, para los que no conocen la zona, el canal de Chacao es un canal con mucha profundidad, son más de 100 metros de profundidad tienes, y en el medio del canal hay un cerro que se llama la Roca Remolino, justo debajo de donde está la torre central. La Roca Remolino está 20 metros sumergida en la roca, bajo el pilar central. Si nosotros en nuestro diseño original teníamos las patas de esa torre estaban simplemente apoyadas, solamente soportando el peso de la estructura. Entonces le pidieron que no bastaba con que estuviera simplemente apoyada con zapatillas, sino que tenían que meter cada una de las zapatillas había que incrustarlo en la roca con fierros de 20 metros de profundidad. Entonces eso también encareció como loco. Entonces, y después lo tercero, en lugar de los amarres americanos, que es lo que teníamos nosotros que eran más baratos, querían amarres japoneses, que son mucho más caros. Cuento largo o corto, Bachelet paró el proyecto con la intención de generar ¿cómo se llama? De que se abortara el proyecto y que no hubiera puente. Entonces, cuando vino el gobierno Piñera 2, me volvieron a llamar del MOP y me dijeron, oye, SOS, hay que salvar el proyecto. Entonces ya volví de nuevo a la Dirección General de Obras Públicas. Entonces, analicé los datos de la evaluación social y tuvimos la suerte, porque esto fue una suerte en realidad, que el tránsito que estaba circulando en ese momento en los transbordadores era Había aumentado. 20% más alto que el que habíamos proyectado. Habíamos hecho proyecciones muy conservadoras, ¿ah? Pero para asegurarse que se lograra la rentabilidad social que se quería. Pero entonces, eh, ¿cómo se llama? El, Como había 20% Flujo. de flujo de auto, si se hubiera mantenido el contrato original, la rentabilidad social del puente Chacao habría aumentado desde 6 a 11%. Habría sido un proyecto tremendamente rentable. Sí, pero como Bachelet lo había echado abajo, lo que empecé a evaluar es cuánto más se podía aumentar la inversión para mantenerse dentro de la rentabilidad social. Se lo 6%. evalué y me junté con el nuevo director de vialidad y le dije, mira, que hay que sentarse con los coreanos y siéntate y negocia. Si logras que los coreanos acepten un aumento de obra por un valor que es inferior al incremento del valor presente de los flujos mayores de que está teniendo el puente, todavía podemos defenderlo ante el Ministerio de Desarrollo Social que el puente sigue siendo rentable. Y lo logró. Jaime Retamal se llama ahí el héroe que hizo esta gestión. Se juntó con los coreanos a la Hyundai, logró renegociar el contrato y con eso se volvió el nuevo contrato de Sumo Alzado, que es el contrato que hay hoy día. Eh, la gracia de la Bachelet nos costó 140 millones de dólares votado a la basura. Bueno, la verdad es que no tan botado a la basura, porque si viene un terremoto, un cataclismo en el sur de Chile, lo último que se va a venir abajo va a ser el puente. Porque, Perfecto. porque, porque resiste vientos de 240 kilómetros por hora, está pero atado a la roca remolino, entonces en el fondo tiene toda es un verdadero puente romano, ¿ah? Un puente romano moderno, digamos, o sea, en el fondo este puente debería durar 100 años, por lo menos. ¿Y Eh, cuánto es el avance hasta el año 2025 y para cuándo se cree que ya va a ser entregado? Se calcula que en 2 años más debería estar listo, porque ya están en la fase más rápida, ya están apareciendo las torres ya. ¿Eh? Entonces, una vez que uno tiene las torres, después uno cuelga un cable largo, que es el cable de sostén, y de ese cable se descuelga el puente. Esto es fantástico porque esta es la obra de ingeniería
latinoamericana más extraordinaria del siglo, yo diría. ¿Ah? Es hacer un puente en el aire. La ingeniería chilena no tiene, no hemos llegado a los estándares de constructibilidad que este puente. O sea, este puente es un verdadero orgullo para Chile, digamos. ¿Ah? Y bueno, la verdad es que nuestra ingeniería todavía no llega al nivel que tienen los coreanos. ¿Ah? Coreanos, la Hyundai en realidad son Por lo menos, verdaderamente por lo extraordinarios. menos, Y por lo menos la experiencia, pero no creo que no tengamos la capacidad. La experiencia, o bueno, sea, no no, sé, pero es que claro, sí, puede ser, pero lo que pasa es, bueno, uno de los requisitos que se pidió en la licitación fue que no se podía aceptar ninguna empresa que no tuviera construido un puente similar, por lo menos de un tercio de la luz, digamos, del largo. ¿Ah? Entonces, todas las empresas que se presentaron ya tenían experiencia en construcción de puentes similares. Entonces, porque en el fondo, no podíamos experimentar know-how nuevo, si no nos puede volver a pasar lo del puente Caucau, digamos, que ese es otro. Si claro, quieres te cuento un poco famoso. de ese caso, sí. Oye, Eric, perdona que te interrumpa. Tenemos muy poquitos minutos, nos quedan, no sé cuánto tiempo vamos a estar, Jorge. No, yo puedo estar del tiempo que ustedes estimen Ya, conveniente. porque podemos pasarnos de la hora. Sí, no hay problema. 2 horas Ya, si quieres. perfecto. Pero igual tenemos poco tiempo porque se va pasando muy rápido. Queríamos que hiciéramos un análisis de lo que está pasando con la economía chilena, los problemas de la deuda externa, la deuda interna, no sé, y todos los Ya. problemas estructurales que tenemos y lo que tenemos que hacer para recuperar este país y todo lo que hay que hacer un poco para achicar el Estado, que son los proyectos que nosotros estamos impulsando hace tiempo, pero cómo se hace eso, en qué magnitudes y cómo, no sé, bajar los impuestos para poder incentivar la inversión, para volver a hacer crecer el país, cómo no sé, cambiar las leyes para que haya incentivos para contratar gente, una reforma laboral nueva de ese tipo, y cómo, no sé, sacar toda la permisología que es tan difícil que bloquea todos los proyectos y que los atrasa una brutalidad de años, entonces impide el desarrollo, en fin queríamos que nos contaras tú como doctora en economía en Chicago, que es un privilegio tenerte con nosotros, que nos contaras un poco cuál es tu idea de lo que hay que hacer en Chile en general y después entramos al Claro. detalle. Claro, mira, a ver, primero a mí me gusta siempre partir, yo soy ordenado, me gusta partir por el diagnóstico. El diagnóstico es que tenemos una economía prácticamente estancada. Nuestro ritmo de crecimiento de tendencia es del orden del 1,8%. Y si ustedes toman los últimos 10 años, esa es más o menos la velocidad que hemos crecido. Y, y eso significa que en el fondo llegar al desarrollo lo vamos a lograr 50 años más o 60 años más. O sea, no vamos a ver, incluso las generaciones jóvenes probablemente no logren ver un Chile desarrollado. Ahora, eso significa que el empleo va a ser precario, va a crecer muy lento. El empleo tiende a crecer más o menos a la mitad de la velocidad que crece la economía. O sea, si la economía está creciendo 1,8, 1,9, eso significa que nuestro crecimiento del empleo va a ser menos del 1%, ¿ah? Anual, y eso significa que vamos a seguir no vamos a ser capaces de absorber la desocupación enorme que tenemos, el millón de desocupados, vamos a seguir con este problema por años de años. ¿Ah? Em, y, eh, y por lo tanto, esto puede generar mucha frustración en el fondo, porque sobre todo generaciones jóvenes que tienen expectativas, que estudian y todos, estar en un país estancado eh, ¿cómo se llama? Es frustrante. Frustrante. ¿Ah? Entonces, el problema número uno es crecimiento y la solución es acelerar el ritmo de crecimiento. O sea, cualquier programa sensato de gobierno tiene que partir por ahí. El problema número dos que tenemos es que tenemos un fisco, una situación fiscal catastrófica. ¿Ah? Si tú tomas los últimos 10 años, nosotros hemos sistemáticamente terminado con déficits fiscales
que, que no, eh, que no cumplen con la famosa ley de responsabilidad fiscal. Se la pasaron por el arco del triunfo hace rato. ¿Eh? Y resulta que si uno ve los últimos 10 años, la deuda pública se ha incrementado en alrededor de 85.000 millones de dólares. Y además se le pegó un zarpazo a los fondos fiscales, sin que haya habido emergencia, nada del orden de otros 12.000 millones, y se aumentaron en 7.000 millones el endeudamiento de las empresas públicas. O sea, en el fondo, en los últimos 10 años, el fisco le ha pegado un zarpazo a la deuda del orden de 110.000 millones de dólares, eh, combinación de deuda más más deuda de las empresas, más zarpazo a los fondos fiscales. De hecho, solo el año pasado, eh, el fisco se endeudó en 8.500 millones de dólares. ¿Ah? Eh, Además, le pegó un zarpazo del orden de 3.500 millones de dólares a los fondos fiscales, que ya queda menos de 3.000, o sea, prácticamente se agotaron los fondos Reserva. los fondos fiscales. Y además le pegó un zarpazo de 3.500 millones de dólares que se echó todo el capital de la Corfo. Entonces, eh, digamos, el año pasado el fisco, además de gastarse todo lo que recaudó en impuestos, que además eran subidos, no les bastó eso y se endeudaron en 12.000 millones de dólares más, 4 puntos del PIB. ¿Ah? Y ni siquiera lo reconocen, porque si uno mira la elección de presupuesto dice que es 2 y tanto. O sea, manejan las cuentas y ni siquiera confiesan los verdaderos déficits que se están armando. Entonces tenemos un fisco que está endeudándose como loco, que está... Y, y, ¿Y en qué se fue esto? En los últimos 10 años se contrataron 400.000 empleados públicos. Subió los funcionarios públicos subieron de 905.000 a 1.305.000. O sea, Qué brutalidad, qué brutalidad. y obviamente no es un incremento del 44% de la dotación total pública, digamos, de los cuales esto también muchos los municipios. Si uno toma los últimos 10 años, los municipios se fueron de 121.000 empleados a 250.000 empleados. O sea, ¡Wow! aquí hay una farra gigantesca que se ha pegado el Estado a costa de los contribuyentes, y la farra no haciendo nada, porque en realidad es plata mal botada. Yo les pregunto a ustedes si ustedes notan que de los 110.000 millones de dólares que se barrearon de deuda, si algo quedó. ¿Eh? Pues nosotros hablamos de estos proyectos, de todos esos proyectos no les tiran ni la hora. O sea, pero sí contratar camaradas, 400.000 funcionarios públicos pagados a sueldos millonarios. Incluso uno de los, el Departamento de Transparencia del mismo Estado detectó que había este año 81.000 funcionarios que cobran doble y triple salario. ¿Ah? Entonces, en el fondo, tenemos una farra fiscal en que los empleados públicos, o sea, se está gastando, se está dilapidando plata, ¿ah? en regalándole a las fundaciones. El año pasado fueron 470 millones de dólares que se le regalaron a 3.100 fundaciones para que no hicieran nada. ¿Ah? La mayor parte de eso probablemente es plata robada. Eh, entonces, tenemos un problema fiscal de proporciones. ¿Ah? Entonces, en el fondo, y el fisco se está endeudando en forma creciente, y, y para hacer Útil. nada constructivo, es solamente farra. ¿Ah? Entonces, de ahí surge claramente el objetivo de que hay que terminar con esa situación. ¿Ah? Y hay que volver de nuevo a reducir el tamaño del sector público. ¿Cuánto se puede reducir? Bueno, yo he estado viendo lo que han propuesto las distintas candidaturas. La verdad es que muchos de ellos no tienen todos los datos. ¿Ah?
Para mí la mejor estrategia es fijar un benchmark, y el benchmark podría ser tomar un año en que el fisco haya sido razonablemente bueno y utilizar eso como patrón de medida. Para mi gusto el benchmark es el año 2005. Entonces, si uno mide los gastos públicos del sector público del año 2024 contra los del año 2005, ahí uno, línea por línea, tiene claro de cuál es el programa que hay que seguir, y uno ve claro dónde hay que cortar y dónde no, o dónde hay que incrementar, porque también hay algunas partes, como por ejemplo defensa, se recortó excesivamente y se estamos gastando hoy día mucho menos que en el año 2005. Entonces, o en inversión pública, la inversión pública se cayó, ¿no? Si uno lo mira respecto del 2005. Entonces, si uno mira por diferencia, uno llega fácil a 7 puntos del PIB, o sea, 21.000 millones de dólares. ¿Ah? Cast tiene en su programa 6.000, pero yo creo que eso es muy tímido. ¿Ah? O sea, están rascando la punta del iceberg. No he visto qué números ha sacado el programa de Kaiser, pero yo creo que hay un potencial, mucho más simplemente drástico. votando el derroche, ¿ah? En el fondo, volviendo a que los empleados, los salarios de los empleados públicos no puedan ser más altos que el del presidente de la República, ¿no? Y también hacer eso para las empresas públicas. Fíjense que en Enami, perdón, en Codelco uno observa salarios de 70 millones de pesos mensuales, ¿ah? Y gerentes normales de recursos humanos que ganan 40 millones mensuales. De hecho, ¿cómo se llama? Muchos de los sueldos de algunos de estos ejecutivos estatales, funcionarios públicos, ganan más que una empresa. Entonces, si uno mete orden ahí y corta el exceso de funcionarios que hay un potencial para bajar muchos, muchos puntos del PIB. Ahora, con eso se puede eliminar el déficit fiscal y queda espacio para votar los impuestos de las empresas y algunos impuestos de las personas. Y pensando en bajar todos los impuestos que, que ayuden a que la economía crezca más rápido. Por ejemplo, si uno derogara todas las reformas tributarias que se hicieron desde Arena en adelante, eh, que es simplemente una derogación de leyes nomás, uno puede retroceder a 2014 en la parte tributaria, con FUT y todo, con una tasa de impuesto a las empresas de 20%, y eso no cuesta más de 1.3 puntos del PIB, ¿ah? Eric, De los 7. toma agua y tómatelo con calma. Ya, está bien, está bien. Después, por otro lado, uno puede eliminar el IVA a las casas. No tiene ningún sentido que haya IVA. El IVA es un impuesto al consumo y las casas no un bien de consumo. Entonces, si uno elimina el IVA a las casas, eso van a ser 0,2, 0,3 puntos del PIB, y elimina todas las contribuciones, que es del orden de 0,8 puntos del PIB, ahí hay 1,1 puntos del PIB más. O sea, eliminándole el IVA a las casas y las contribuciones, uno puede volver a generar un boom de vivienda, de mayor construcción de vivienda, y eso reactiva la economía también. Entonces ahí ya tenemos, entre los impuestos a la renta y el IVA a las casas y las contribuciones, ahí son 2,2 puntos. Fíjense que el potencial es 7. O sea, uno puede en realidad, dependiendo de la magnitud de que se haga el recorte de gasto, que es muy grande el potencial. Luego, la otra es tener la fuerza política para llevarla a cabo. Puede seguir bajando impuestos. O sea, en el fondo ahí recién comienza la fiesta. ¿Ah? O sea, si uno tiene esas medidas y la eliminación del déficit fiscal excesivo, uno ahí ya tiene como 4 puntos del PIB, y potencialmente hay otros impuestos más que se podrían bajar.
por ejemplo, se podría eliminar el impuesto a los combustibles. ¿Ah? Eso no es más allá de 8 puntos del PIB más. ¿Mm? Se podría empezar eh, en el fondo es cuestión de ir recorriendo el impuesto o sea, el potencial eliminando el derroche que tiene el Estado, en el fondo, se pueden bajar impuestos y estos impuestos a su vez permiten impulsar la economía. Obviamente tú mencionaste la permisología es tremenda, o sea, y se estima que hay alrededor de 100.000 millones de dólares de inversión detenidos eh, por un exceso de celo ambientalista o simplemente por burocracia. Si uno redujera drásticamente la permisología o la eliminara de frentón, hay un potencial para pegar un impulso de inversión tremendo y acelerar por un corto plazo, por lo menos, fuerte el crecimiento impulsado con este shock de inversión que uno le pega a la economía. Entonces, además que el shock de inversión ayuda a paliar el apretón fiscal, que a su vez en sí mismo es contractivo, pero si uno lo combina esto con permisología, puede lograr un impacto expansivo sobre la economía. Y por último, lo otro que hay que hacer es generar un nuevo impulso exportador. ¿M? Eso es clave. O sea, ¿Y qué le para parece? llegar al desarrollo necesitamos incrementar fuertemente las exportaciones. Nuestro ritmo de crecimiento de exportaciones de tendencia es cero. O sea, está detenido las exportaciones en términos físicos. O sea, el valor de las exportaciones de repente sube, pero sube porque suben los precios. Pero en términos de tendencia de producción física de exportaciones, estamos prácticamente en cero. ¿Eh? Entonces, esa tendría que ser la gran medida, digamos, en el fondo, pro desarrollo, que es volver a generar un gran impulso exportador. Obviamente, esto en paralelo con eliminar, volver a recuperar la propiedad privada, eliminar toda la criminalidad, y todo que probablemente es la medida número uno que hay que tomar, limitar la inmigración ilegal o eliminarla completamente. Entonces, básicamente, yo creo que eso tiene que ser los lineamientos globales de volver a recuperar el ritmo de crecimiento del país. Y si esto se logra fuerte, miren, si en 10 años logramos duplicar las exportaciones, llegamos al desarrollo. Una pregunta. ¿Cuánta gente hay que bajar de ese 1.350.000 funcionarios públicos? Mira, Mira, si tomas como benchmark en los últimos 10 años, habría que bajar 400.000 personas. ¿Eh? Si tomas 2005, un poco más, o sea, entre 400 y 500.000 O sea, personas, baja más a o menos. 900.000 personas. Claro, igual es excesivo, ¿ah? O sea, Parece no, excesivo. eso, Sí, ¿ah? O sí. sea, de hecho, el potencial para reducir es mucho más grande, pero la gracia de tomar un benchmark es que en el fondo uno compara institución por institución, en el fondo, mire señor, ¿cuántas habían aquí ah? En esta repartición en el año tanto, en el año 2005, por decir, ¿cuánta gente había acá? O sea, si los municipios tenían, fíjense el caso de los municipios en el 2005 eran 120.000 funcionarios municipales para menos de 350 municipios, una locura. Si lo dividen 120.000 dividido por 350 municipios, es una cifra gigante. Hoy día hay más de 250.000. ¿Ah? Los municipios se gastaban 2,7 puntos del PIB en 2005. Hoy día estamos sobre 4,1 puntos del PIB. Entonces, lo que uno debe decir, ¿sabe? Los municipios tienen que bajar 1,4 puntos del PIB, o sea, bajar su planta a la mitad. ¿Mm? Se prohíbe que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República. Hay varios que lo hacen, ¿eh? Se prohíben las corporaciones municipales. ¿M? Y se establece una cantidad de... Fíjense que votar las contribuciones a cero implica 0,8 puntos del PIB. Con el puro esfuerzo que tienen que hacer los municipios, no, el fisco no necesita hacer ni un esfuerzo extra. O sea,
los municipios se pueden tragar perfectamente la caída a cero de las contribuciones. Es parte del ajuste, y el ajuste debería ser 0,3 puntos, o sea, más que eso. O sea, con que bajen a la mitad sus funcionarios públicos, con que vuelvan al 2005, ¿ah? Eh, el, no se necesita cobrar contribuciones y sobra plata. Entonces, ¿qué pasa con esta danza de millones que además se encebaron y empezaron a subirle las contribuciones? En algunos casos han subido por 3, por 4, por 5 veces a algunos que están pagando, han empobrecido a la clase media. Y en el fondo están atacando el gran activo que una persona media logra ahorrar en su vida, que es su casa. Entonces, y al final tiene solo su pensión y resulta que le cobran en contribuciones más que lo que gana en su pensión. Entonces, en el fondo, a los pobres viejitos los ahorcan y los ahorcan para pegarse una fiesta, para pagar salarios locos que no corresponden, para pegarse viajes al extranjero de capacitación. ¿Ah? No sé si han visto cómo viajan las municipalidades completas hacia el exterior, financiadas con esas contribuciones, y como si eso no bastara, inventan corporaciones, porque salió una ley que decía que no se podían gastar en sueldo más que el 40% de los ingresos. Entonces inventaron para poder Se cortó. saltarse esa ley. Entonces con eso hayan logrado contratar 120.000 camaradas extras y subir los sueldos en forma absolutamente desproporcionada. Entonces, la verdad es que tenemos un sector público que, que está capturado. Es como si no es que se haya generado gasto social, no es plata que esté llegando a los más pobres, sino que es una captura de recursos de un verdadero botín del Estado. O sea, Es un transporte los sectores políticos que se aprovechan, apoderan del Estado, hacen un verdadero botín. Y se fijan sueldos millonarios y a veces tienen 2 y 3 contratos millonarios al mismo tiempo. Si uno suma la cantidad de horas que tienen contratados, es más que 24 horas al día. Oiga, Oye, sí. don Eric, ¿y qué le parece a usted reducir el número de ministerios? Por ejemplo, Fantástico, fantástico me yo parece, estuve trabajando fantástico. hoy día un poco y me tomé la libertad de, por ejemplo, agrupar algunos ministerios. Por Sí, sí, ejemplo, sí. no sé, usted puede ver así, por ejemplo, Hacienda, Economía, agruparlo. Claro, a ver, qué es lo que yo pensaba? Por ejemplo, estoy 100% de acuerdo en obras públicas, vivienda y transporte, armar un ministerio de infraestructura. O sea, Exacto. uno debería tener un ministro, o superministro en este caso, por tema. Entonces, todo el Exacto. tema de la infraestructura de Chile es un tema. Y obviamente la infraestructura tiene carreteras, tiene embalses, tiene puentes, tiene casas y tiene, o sea, obras públicas, vivienda y transporte, es obvio que van juntos. Incluso antiguamente así era en Chile. O sea, era ministro de Obras Públicas y Transporte y vivienda estaba metido adentro. Entonces, estaba perfecto. Entonces, por ejemplo, a ver, bueno, eh, en el caso de economía, yo lo que digo es lo siguiente. Uno debería tener un ministro de Hacienda que maneja el erario público, maneja la superintendencia, maneja toda la parte plata, digamos, pero uno debería tener un ministro de Economía en que uno le mete todos los sectores para adentro. ¿Para qué tenemos ministro de Agricultura, ministro ¿cómo se llama?, de Minería, ministro de... entonces, en el fondo, uno mete toda la parte turismo, pesca, minería, agricultura, energía, todo lo que es el manejo económico y todo lo que es la planificación de eso que está metido el Ministerio de Desarrollo Social, todo eso metido en un gran Ministerio de Economía. Entonces, su tema es impulsar el desarrollo económico. Después uno podría tener otro ministerio en el caso de seguridad
Por ejemplo, uno debería tener un gran ministerio que tuviera adentro carabineros, que tuviera metido adentro, La PDI. todo lo que es la policía de investigaciones, que tuviera metido adentro del mismo ministerio gendarmería y las cárceles, ¿ok? Y un buen sistema de inteligencia. Entonces, en el fondo, si uno une todo eso y con harto profesionalismo, uno podría tener una persona encargada de la seguridad en el sentido más amplio de la palabra, ¿ah? Seguridad Desde el interior. control desde el control de las fronteras, desde el control del narcotráfico, de todos los patos malos y todo eso, o sea, coordinando todo lo que tiene que ver con cárceles, con policía, con investigación, con inteligencia. ¿Ah? Eh, Después, por ejemplo, interior. Interior, lo lógico es que se fusione con la ministra Secretaría General de Gobierno y Ministerio de la Presidencia. ¿Para qué se quiere todo eso? O sea, un ministro del Interior coordina con todos los gobernadores regionales, ¿ok? Y con el Congreso, es lo lógico. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, entonces, o sea, uno va haciendo desaparecer ministerios, todo lo que no tiene lógica. Entonces, uno puede llegar fácilmente, no sé, pues, entre 7 y 12 ministerios. ¿Ah? Tengo entendido que el equipo de Johannes Kaiser está hablando de 9 ministerios, me parece fantástico. ¿Ah? O sea, si uno se fija, Chile tiene más ministerios que Estados Unidos, tiene más ministerios que Brasil y que Argentina. ¿Ah? Entonces, no, es obvio que aquí está, ¿cómo se llama? En el fondo, se pasaron 5 pueblos ahí en los legisladores inventando ministerios que no cumplen ni una función. El Ministerio de Medio Ambiente, la mujer, la cultura, de bienes nacionales, todas esas cosas se podrían agrupar Falta en uno. el ministerio de los perros y los gatos. ¿Ah? No, la verdad es que aquí Chile se fue al chancho en esto. Entonces, aquí hay que meter orden. ¿Ah? Entonces, en el fondo, crear ministerios que tengan sentido económico y en el fondo, que cada gran problema de Chile uno le puede encargar a una persona, a uno y solo uno. Fíjense que con el sistema que tenemos nosotros además es desordenado, porque hay muchos problemas que tocan a varios ministerios al mismo tiempo, eso no puede ser. ¿Ah? Entonces uno debería tener ojalá todo coordinado dentro de un mismo ministerio. Entonces en el fondo, no darle un problema. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ministro de Seguridad que tiene carabineros, que tiene la PDI, que tiene las cárceles, uno le puede encargar el problema de la seguridad, ¿m? Porque Claro, está todo bajo su control. ¿y defensa está separado? Y si está separado, requiere de coordinaciones que al final no se dan. Claro, porque hasta donde sabemos, Johannes Kaiser está fusionando seguridad interior con defensa. Seguridad interior, sí, es que defensa yo lo mantendría aparte, porque en el fondo defensa es otro problema. Es distinto el problema de defensa que el problema de seguridad interior. O sea, uno debería tener un ministerio de defensa potente que obviamente tiene adentro la marina, tiene la aviación y tiene el ejército, que eso ya es bastante potente. Y obviamente el tema de él debería ser defender las fronteras de la patria, digamos. Entonces, el tema de un ministro de seguridad, lo lógico es que defienda el orden interno y combata la delincuencia y el narcotráfico. El terrorismo y el crimen Y el organizado, claro. terrorismo y el crimen organizado Y la inmigración quedan ilegal, claro. clarísimos. Claro, Y no requiere, digamos, de tanta coordinación. O sea, la coordinación tiene que darse al interior. Yo imagino un presidente de la República, bueno, el actual es un chiste, pero si hubiera un presidente de la República de verdad, que junte y ponga en una mesa 25 ministros, ¿ah? Para discutir un tema. O sea, y les dé 5 minutos a cada uno para hablar. ¿Han visto cuántas horas se demoraría esa reunión?
Y cómo uno coordina. Imagínense que ustedes están en una fiesta, en una mesa con 25 personas y tienen que ponerse de acuerdo. En cambio, si uno tiene bien organizados los ministerios, en el fondo, cada problema tiene un ministro nomás clave. Porque, por ejemplo, si hoy día uno tiene un tema económico, es decir, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Minería, está el Ministerio de Energía, o sea, y ya es un despelote. Además, está el tema de la pesca, ajá, y ahí está el subsecretario, está el tema del turismo, o sea, ¿por qué no poner un ministro de Economía cuyo única preocupación es impulsar el desarrollo económico de Chile? En todas las áreas. ¿Eh? Ahora, ¿cómo echas tú a la gente y qué haces con ellos? Sí, bueno, muy buena pregunta. Lo que pasa es, bueno, tenemos 1 millón de desocupados, vamos a tener 1,5 millones, ¿no? Entonces Y lo que hay ahí, que hacer No, es, pero hay ¿ah? que crear nuevos proyectos. Entiendo yo que, por ejemplo, si sale el Bueno, próximo gobierno. si la economía crece más rápido, eso lo va a Exacto. absorber. ¿Ah? Pero quizás uno podría generar algún programa parecido al que se generó durante el gobierno militar, tipo PEMIPOG, tirar una red de salvavidas para la gente pero no con bonos, sino que con trabajo. La gente que quiera trabajar, ponerla a trabajar. ¿M? Eh, Sobre todo en la medida que la economía, si uno logra que Chile crezca 5 o 6% por año, eso aumenta el empleo a un ritmo de 3% por año. ¿Ah? Y ahí uno puede generar 250.000 empleos por año, y en un par de años, en 2 años, uno absorbe medio millón de personas. ¿Ah? Y eh, el, lo clave es que la economía vuelva a crecer fuerte. ¿cuántos años requerimos para recuperar Chile? Depende de la velocidad con que se hagan las transformaciones, pero tenemos cuántos Exacto, años. exacto. Quizás debiéramos tener 8 o 12, ojalá Sí, 16, ¿no es sí, cierto? sí. Sí, bueno, la mismo, ¿cómo se llama? Algunos partidos políticos como los republicanos han planteado que hay un gobierno de 4 años que es un gobierno de emergencia. Pero bueno, se supone que esos 4 años, primero hay que agregar el problema fiscal, bajar impuestos y ojalá echar la mayor cantidad de empleados públicos posible. O sea, que sería eh, después ya los años que siguen ya debe ser como para perfeccionar la cosa y sobre todo para acelerar fuerte el ritmo de crecimiento del país. O sea, tenemos que volver de nuevo. Ya lo hicimos una vez, o sea, en el fondo Chile fue capaz de crecer hasta 7% anual. ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacerlo de nuevo? Se puede, perfectamente. Yo me recuerdo que Pero incluso llegamos a un 11% una vez. Un bueno, en un 10%. año, no, pero como crecimiento de tendencia, en el fondo, Claro. que hay uno, obviamente el crecimiento es como, Sí, claro. digamos, hay un año, sobre todo si uno se recupera después de una recesión y todo, Exacto, claro. sí, también. Pero cuando yo hablo de crecimiento de tendencia, es que si tú graficas el crecimiento, la línea que pasa por el centro, digamos, Correcto. entonces, que en el fondo, si uno pregunta, ¿cuánto va a crecer Chile en promedio en los próximos 10 años? La respuesta a esa pregunta es el ritmo de crecimiento de tendencia. Actualmente tú tendrías que decir 1,9. O sea, en los próximos 10 años no vamos a crecer más allá de 1,9. O sea, el PIB de 10 años más, o sea, el 2035, va a ser 20% más alto que ahora. ¿Mm? Hay que Eh, invitar pero sí, yo digo pero que un secreto es traer a los extranjeros a que inviertan, a que vuelvan a invertir como el boom que tuvimos con la inversión extranjera. es que eso es fundamental, eso es fundamental. Ahora, para eso tú le tienes que dar un ambiente con bajos impuestos, con seguridad, Exacto. en el fondo, y con un medio ambiente de pro crecimiento, digamos, pro crecimiento y pro empresa. ¿Ah? Tú tienes que hacer que cuando pidas permiso para un proyecto no se lo paren los funcionarios públicos. ¿Ah? Todos esos que paran proyectos, ojalá que terminen todos cesantes lo más pronto posible. ¿Ah?
y tenga que ganarse la vida trabajando en cosas productivas. Tenemos hoy día un 27% promedio de impuestos a las empresas. Es Algunos muy dicen que hay alto. que bajarlo a 23, 22, otros dicen que hay que bajarlo a 20 y otros dicen que hay A que 20, bajarlo a 15. A 15. ver, ¿qué es lo que sería lo ideal para ¿En qué mí? plazo? ¿En Lo ideal cómo? para ¿Ah? mí es si uno hace una ley ómnibus al principio. Y en la ley ómnibus simplemente deroga todo lo que se hizo en materia tributaria desde Arenas en adelante. Retrocedemos al tiro al 20%, ¿ah? Y ya tenemos una buena ley tributaria que está 100% integrada y que en el fondo permitía, o sea, yo creo que ese sería el paso uno. Y no cuesta 20%. tanta plata, no es más 20%. allá de 1,1 punto del PIB, claro, 20%. Y ya con eso pasamos de ser el país con mayores impuestos de la OCDE a uno de los más bajos. Entonces, de hecho, Estados Unidos tiene 21, o sea, con 20 quedamos incluso bajo Estados Unidos. Entonces, Nosotros estamos más eh, lejos, eso sí, ¿ah? ah, claro, no está tan claro. Ahora, una segunda etapa ya, pero eso para un próximo gobierno ir a un flat tax en que uno hace un impuesto plano con 15%, una cosa por el estilo. ¿Ah? Pero eso ya requiere más rediseño, y obviamente ahí un flat tax permite reducir muy fuerte la evasión. ¿Ah? Entonces, en el fondo no cuesta tanto como parece, incluso curiosamente son los países del ex área soviética los que aplicaron flat tax. ¿Ah? Países como Estonia, Polonia. Ah. Lituania tienen impuesto plano. Incluso Rusia tiene un impuesto plano, imagínense. O sea, Rusia en términos tributarios está mucho más adelantado que nosotros. ¿Ah? Bueno, yo me acuerdo La no Rusia de sé, Putin, digamos. ¿Ah? Irlanda, uno de los países más pobres de Europa, bajó los Se impuestos al transformó en uno de los más 15% ricos. y Claro, claro. ahora es el país más rico de Europa. Claro, claro, es Después que, de es que 5 años, 20 años. el sistema tributario es muy importante, la gente no se da cuenta. Yo cuando como paréntesis, cuando me di cuenta, bueno, además que estudié finanzas públicas en Chicago, así que sé los efectos que tiene un impuesto. Y trabajé como, como miembro del panel de expertos fiscales del Fondo Monetario. Me tocó asesorar como 23 países, entonces sé lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando estuve en Ámsterdam, no sé si ustedes han estado en Ámsterdam y les Sí, llama la sí. atención la forma de las casas. Las Sí, claro. casas son todas muy altas, muy angostas y muy largas hacia atrás, y todo Son, lleno de escaleras. son todas de tres ¿Ustedes saben pisos. por qué pasó eso? Por Porque la en la Edad tributación, Media, porque en la Edad Media le pusieron un impuesto a los al metros de fronting. frente que tenía la casa. ¿Ah? Entonces, Claro. Ahí fíjense es el lo origen que de la puede hacer un distorsión. Claro. impuesto. Lo que puede hacer un impuesto cuando ustedes le dan cientos de años a un impuesto en que ustedes están grabando el largo, el frente, lo minimizan, po. Entonces, toda la arquitectura de Ámsterdam está hecho para eludir impuestos. Claro. Pero resulta que uno tiene casas muy estrechas, llenas de escaleras. Los pobres viejos tienen que estar subiendo y bajando escaleras cuando si no hubieran metido ese impuesto en la Edad Media, seguramente las casas se fijan, claro. Entonces, la casa está intentando disminuir el impacto fiscal. Por eso es que tienen esa forma. ¿M? Entonces, imagínense que uno de repente puede tener esa casa que se muestran ahí recién en la pantalla, que tiene 5 pisos de altura. ¿Ah? Seguramente una buena parte de la casa se les va la superficie en escalera, o sea, no es buena idea esa forma de frentón. ¿Ah? Sería mucho mejor que hubieran más casas más anchas, más planas, con menos piso, y bueno, después arriba puede haber otra casa como un departamento, que en el fondo, pero el hecho de que le grabaran por los metros de frente, eh, hizo que generó esa forma. Y el punto de fondo es, miren el impacto que puede tener un sistema tributario, porque el hombre obedece a los incentivos. Si uno cambia los incentivos y pone incentivos que lleven al crecimiento, obviamente el resultado es crecimiento. Si uno pone incentivos eh, malos como los que tenemos ahora, ¿ah? En el fondo, que no le da permiso para hacer nada, todo, el resultado es el estancamiento y la pobreza.
Me acuerdo de los techos que decían que en Chile no hay ningún incentivo para mejorar los techos, porque si tú mejoras tus techos te suben mucho los impuestos, y por eso se Exacto. produce una escalada inmensa de casas de habitabilidad fea por estos techos artificialmente deteriorados para no generar impuestos. Exacto, incluso es más, reforzando tu punto, en Lima, por ejemplo, hay una normativa que hace que las casas mientras no estén terminadas no les cobran contribuciones. Adivinen qué Justamente. pasa. Si ustedes han ido a Lima y Sí, han visto cómo los techos de todos son fierro alargado, las casas están terminadas, pero por fuera se ve como que no estuviera terminada, pues con eso no lo recibe el municipio y se salvan de pagar contribuciones. Entonces, justamente. lo que uno logra es una ciudad horrible que tiene puras casas sin terminar. Mira, notable, notable. El Qué impacto es interesante. súper fuerte en Tacna, en Arequipa. Sí. Claro, Y a claro, pesar de que al revés, uno debería decir, ¿sabe? No le cobra a las que ya están terminadas y le cobra a los otros. Y ahí se arregla el tiro el problema. claro, En dos, tres claro, años uno tendría todas las casas bien terminadas por fuera. claro. Y si uno saca las contribuciones, habría incentivo en Chile para mejorar la estética, para mejorar la casa y para mejorar Exacto, el exacto. efecto imagen para el turismo y todo, ¿no? Exacto, claro, ahí Ahí, hay un buen ahí ejemplo tiene de, claro, un muy que buen debe ejemplo. ser una casa limeña, claro. Claro, entonces esa casa se salva de pagar contribuciones, porque todavía no está terminada. Qué notable, sí. Y proyectos de tipo más, digamos, que volvamos a ser reyes de Latinoamérica. Por ejemplo, proyectos como un tren bala entre Santiago, Valparaíso, Viña. No, 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 totalmente, Fuera de esos son foco. sueños. Ya. Son sueños porque, por ejemplo, trenes así tienen muchas economías de escala, ¿ok? Entonces, en el fondo, claro, con poblaciones como los chinos son 1.400 millones de habitantes, uno tiene ciudades, digamos, separadas en 500 kilómetros, ciudades de varios millones, digamos, ¿ah? O decenas de millones. Claro, ahí hay un tren rápido perfectamente justificable. Pero, por ejemplo, un tren rápido en Estados Unidos, entre Los Ángeles y San Francisco, que se evaluó, no da. O sea, si con Los Ángeles, en San Francisco, con ese nivel de ingreso y con esas poblaciones mucho mayores que nosotros no da, no necesito hacer ningún cálculo para darme cuenta que un tren, ¿cómo se llama? Que un tren bala entre Santiago y Valparaíso no es rentable, claramente, no va a Y ser. los O sea, megapuertos. ahí están vendiendo humo nomás. ¿Qué, Lo distinto sería que uno, aprovechando las tecnologías actuales y todo, mejorara las líneas y todo, y qué sé yo, hiciera un trazado y aprovechara los trenes más baratos que hay, pero que llegan a 150, 180 kilómetros por hora, por ejemplo, un Amtrak o algunos trenes europeos. ¿Ah? Y en el fondo, un tren de 150 kilómetros por hora, eso sí podría ser viable. Y resulta que con 150 kilómetros por hora uno podría estar en 3/4 de hora en Viña. ¿Mm? y usted, Eso sí podría ser. ¿Y usted qué opina de mejorar los puertos, los aeropuertos? Eso es fundamental, fundamental. Todo lo que es la infraestructura, el desarrollo requiere infraestructura. O sea, si pensamos que en 10 años hay que duplicar las exportaciones, significa que hay que duplicar nuestra capacidad portuaria, que hay que duplicar nuestras carreteras, ¿ok? Que hay que duplicar si uno no invierte en infraestructura, genera un cuello de botella para el desarrollo. Y de hecho, eso es otro de los problemas que hemos ido generando. El país hace muchos, muchos años que no invierte en infraestructura portuaria, por ejemplo. ¿Ah? Eh, están esos proyectos parados y muchos parados por permiso y todo. O sea, el impulso de infraestructura es clave. Por eso también ese nuevo Ministerio de Infraestructura que tendría que incluir un MOP, un Ministerio de Obras Públicas, unido al de Vivienda y unido al de Transporte, ¿ah? Es clave. Muy bien. Oye, ¿y qué te parece el desarrollo tecnológico, industrial?
Tú como ingeniero industrial, curiosamente, Sí, 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 sí. toda esa teoría del valor agregado, el hecho de que exportemos, no sé, cobre a granel y que no lo refinemos, o el litio a granel y que no lo refinemos, ¿qué te parecen todas estas cosas? ¿Hay que hacer un A ver, esfuerzo en esta área? ahí hay que tratar de que cada empresario gane la mayor cantidad de plata posible y eso ayuda al desarrollo. Cuando uno lo fuerza, muchas veces hace tonteras, ¿ah? Por ejemplo, tenemos un problema grave en Chile que por cosas que sería largo discutir, tenemos una muy mala regulación eléctrica, ¿ah? Que la echaron a perder desde Máximo Pacheco en adelante. Y entonces tenemos una de las energías más eléctricas más caras del planeta, ¿ah? Entonces, entonces todos los procesos productivos que son intensivos en energía, Chile no, generamos una desventaja comparativa. Entonces, por ejemplo, antiguamente las minas importantes de cobre llegaban hasta sacar cobre electrolítico, cobre refinado. Por ejemplo, casi todas las instalaciones de Codelco logran llegar hasta esa etapa. Pero todas las grandes minas que se abrieron después, con estos costos de energía, no da para el Refinar. refinado. Entonces uno tiene que la gran minería del cobre llega hasta la etapa de concentrado y exporta ese concentrado a otros países que tienen costos energéticos más baratos, ¿ah? Y allá se refinan. O sea, si uno quisiera en Chile que esos procesos se generaran, habría que partir por la madre del cordero, habría que hacer reformas para reducir el costo de la energía eléctrica. Y Chile debería, y cuando logremos tener el costo de energía eléctrica más bajo, que se puede llegar a, se puede lograr, ahí sí, eso se va a dar en forma espontánea. O sea, en el fondo, ¿Cómo? cuando sea barato seguir el proceso hacia mayor valor agregado, se va a dar automáticamente. ¿Ah? Pero lo que hay que hacer es trabajar en abaratar la energía eléctrica, que eso ¿Qué le debería parece ser la para un energía objetivo. nuclear a usted? Ay, 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 sí, esa es una buena discusión. La energía nuclear no es cara, Es muy pero barata en Chile, Estados Unidos. Yo viví en sí, Pittsburgh 6 años. sí, tiene mucha economía de escala, hay que hacer reactores nucleares gigantes, ¿ah? Es una posibilidad. Pero yo creo que tenemos otras opciones energéticas más baratas que la energía nuclear, que es impulsar todo esto. eh, Chile es uno de los países que recibe mayor irradiación energética del planeta. Entonces, Solar. si uno lograra aprovechar esto en forma inteligente, uno podría generar baja el costo de la energía con todas estas tecnologías nuevas que además han estado progresando a unas velocidades tremendas, con paneles solares y con todas estas energías más, Las eólicas, por ejemplo. la eólica también, bueno, es que hay que elegir bien el lugar, ¿ah? O sea, la eólica tiene ventajas en ciertas partes y otras no, ¿ah? También en el norte, por ejemplo, todo lo que es irradiación solar es tremendamente eficiente, ¿ah? Entonces, pero ahí tenemos de nuevo malos sistemas de transmisión, entonces si alguien hace un proyecto solar grande, después no logra rentabilizarlo porque no hay la capacidad para transmitir esa energía hacia el corazón de la zona central, que es donde se ¿Cuál fue el consume. error de Pacheco? ¿Cuál fue la cadena de errores de Pacheco? Cadena de error. Vea, se trató de lucir A ver, la verdad es que Chile tiene sí, fue una locura. A ver, lo que pasó es lo siguiente. Chile tiene generó un muy buen sistema de tarificación bajo el gobierno militar, que es una tarificación eléctrica basada en el costo marginal de corto plazo. ¿M? Ahí los arquitectos del sistema, algunos de los arquitectos, no sé, pues como Bruno Filippi, Sebastián Bernstein, Renato Augusto, no sé, pues los que trabajaban en la Comisión de Energía de ese momento, diseñaron un sistema que en el fondo es bastante eficiente en lograr eh,
generar la energía eléctrica a sistemas de menor costo, pero con un enfoque muy de corto plazo. Entonces, la Comisión Nacional de Energía fijaba los precios de nudo, los precios de generación para los contratos eléctricos en base al promedio de los 2 años siguientes proyectado del costo marginal de corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí metió la zarpa Máximo Pacheco. Entonces, reemplazó el costo marginal por una licitación de productores, licitación que él pensaba que lograba abaratar respecto de lo que estaba en ese momento. Incluso salió en la prensa diciendo que había bajado el costo de la energía y todo. Pero Claro, resulta vamos, que de acuerdo. fue por lana y salió trasquilado. Chile está Trasquilado. está muy concentrado el sistema eléctrico, entonces las generadoras se lo madrugaron. Entonces, la licitación se hizo a precios locos de más de $120 el megawatt hora. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar el sistema y, y reemplazar el costo marginal por esta licitación que metió Pacheco, el precio de la energía eléctrica subió en vez de bajar, subió. Entonces, al final, por eso yo digo, fue por lana, pues él se creyó más inteligente que el mercado y la verdad es que se lo madrugaron y las licitaciones fueron a precios mucho más altos que lo que se generaba con el sistema antiguo. Y en el fondo lo que tenemos hoy día es gente pagando precios absurdamente altos por la electricidad. Lo que habría que hacer es volver al sistema antiguo, ¿eh? En el fondo, eliminar estas licitaciones que hizo Pacheco y volver al costo marginal. eh, Mejor sería, en vez del costo marginal de corto plazo, reemplazarlo por el de largo plazo, ¿eh? Pero bueno, eso ya ¿Se una puede? ¿Legalmente technicalidad, se ¿eh? puede? ¿Legalmente se puede? Sí, legalmente se puede. Sí, sí, sí. Sí, porque la Comisión de Energía fija su tarifa. Entonces, en el fondo, lo que hay que hacer es reordenar el sistema, hacerle un par de retoques y volver los precios para abajo. Porque además esto fue comedia de equivocaciones, porque como el precio fue más alto, no se atrevieron a transmitirle este incremento de precio a la gente y tomaron un crédito y el crédito generó intereses y ahora después le están cobrando no solo las tarifas locas que fijó Pacheco, sino también los intereses y todo de los reajustes que no hicieron en su oportunidad. Entonces hoy día la gente está pagando las ganas en la electricidad. De hecho, si todo el incremento del IPC que se dio este año es por el embarrado de Pacheco. ¿Ha escuchado Increíble. hablar usted del hidrógeno verde? Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Yo creo que es Magallanes. un buen, una buena posibilidad. El problema es que el hidrógeno es muy explosivo, ¿ah? Entonces hay que manejarlo a mucha presión y a bajas temperaturas. Entonces, la tecnología no está perfeccionada, ¿ah? En el fondo. Eh, entonces, tener estos estanques de hidrógeno, si estalla un estanque de hidrógeno, se lo encargo, es como una bomba. ¿Ah? Entonces, en el fondo, hay que mejorar un poco la tecnología, sobre todo en la parte de seguridad, para poder manipular el hidrógeno verde. Pero hay otra opción que es transformar ese hidrógeno verde en amoníaco. ¿Ah? Y el amoníaco es más fácil de manipular y también se puede utilizar como combustible y como Para la fertilizante. próxima década se habla que en Europa van a empezar a transformar mucho los automóviles, los camiones, los buques, etcétera, mucha tecnología de motores a funcionar con hidrógeno verde. Con hidrógeno verde o amoníaco también puede ser. Sí. Correcto. O, o quién sabe, esto está todo en desarrollo. ¿Ah? La verdad es que las tecnologías todavía, eh, por ejemplo, los mismos automóviles, no se sabe si los automóviles futuros van a ser eléctricos o van a ser motores de hidrógeno o van a ser motores de agua Correcto. o,
Correcto. o con, ¿cómo se llama? Con otro tipo de combustible. Entonces, en Es el fondo, verdad. hoy día la verdad es que eso está en desarrollo. Uno tiene las mayores empresas automotrices del mundo ahí tratando de, mm, tanto de bajar costos como de mejorar la eficiencia de las baterías. Por ejemplo, Elon Musk acaba de dar una conferencia hace poco en que dice que reemplazó las baterías de litio de los automóviles Tesla por baterías de, mala noticia para nosotros, por baterías de iones de aluminio. Y según Tesla, esto le permite bajar a futuro el costo del automóvil eléctrico a la mitad, ¿ah? Y poder hacerle competencia a los chinos. No sé. Ahora, obviamente, eso no va a ocupar litio. Eso, mala noticia. Oye, yo les propondría a ambos que lo dejáramos hasta acá y que hagamos otro programa, porque Eric Heindel es un tipo demasiado interesante, demasiado fascinante, todos sus proyectos y sus ideas. Nosotros hemos planteado cosas casi idénticas, pero nos encanta ver esta verificación de una persona tan experta, que es experta en econometría y que puede hacer análisis más finos y más justificados técnicamente. Así que te invitamos, Eric, después de que tú vas mañana a lanzar en el hotel este gran proyecto de la carretera, y están Exacto. invitadas las personas que quieran ir, te invitamos a otra sesión con Jorge para que volvamos a analizar todas estas cosas con cierto detalle. Si quieres, tú nos planificas una especie como de orden de qué es lo que Eso deberíamos ya, y abordar. podemos ¿Ah? meter números y ver más, les explico más en Eso. detalle. Ese Y acuerdo. algunas gráficas y algunas, todo bien Perfecto, justificado técnicamente. ¿Ah? perfecto, perfecto. Encantado. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado en mi canal, que este es un canal que estoy empezando de nuevo porque yo tenía otros canales anteriormente con muchos miles Seguidores. digamos, de suscriptores, pero estoy partiendo nuevamente. Pero bueno, les doy las gracias, así que no, yo quedo a disposición de ustedes para cuando ustedes gusten. Muchas Bueno, gracias. tanto Eric como Jorge son directores del ICAES en áreas distintas. El ICAES, les recuerdo, es el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Es una red privada de gente que trabaja ad honorem, voluntario, para pensar Chile en el largo plazo y para buscar las formas de darle seguridad, darle desarrollo, darle crecimiento, no sé, convertirlo en un país desarrollado, acabar con la pobreza y darnos seguridad. ¿Ah? Hoy día requerimos mucha seguridad interior, pero también de repente podemos requerir seguridad exterior, dado que el mundo está muy inestable. Bueno, muy bien. O podríamos abarcar más temas de defensa la próxima vez, ¿no es cierto? Que es el tema que más le gusta a la gente acá en este chat en vivo, Programa. digamos. Muy Bueno, bien. muchas Gracias, gracias a Eric. todos. Y gracias, Muchas gracias, Jorge. don Eric. Muchas gracias, Daniel, a ti también. Claro, bueno, quizás antes de cerrar, puedo invitar a todos los que les interese más, conocer más en detalle este proyecto de la carretera. Mañana a las 9:30 de la mañana vamos a tener una exposición en el Hotel Torre Mayor de Avenida Lyon. Entonces quedan todos invitados, los que les interesa el tema. Muy bien. Y en la tarde también vamos a tener una nueva sesión. ¿Es gratuito? Sí. Gratuito, Ya, gratuito. perfecto. Mucha gente espero que vaya, pues. Ok, listo, encantado. Los esperamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí sí.